Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión está con nosotros Jorge Tovar, director y fundador del Productivity Center en México. Y pues en esta ocasión nos va a hablar sobre la diferencia entre la causa y el problema. ¿Cuál es la diferencia, Jorge? Bienvenido como siempre. Gracias, David. Pues les voy a contar una anécdota que me nutrió mucho. Por ahí del 2011 recibí a unos consultores del Lean Management Institute aquí en México. El Lean Management Institute, de Daniel Jones, quien escribió La máquina que cambió el mundo. Y en el ejercicio del A3, cuando llegamos a la descripción del problema, comienza a existir una gran frustración por parte de Vive, el consultor, porque el equipo en México no lográbamos aterrizar la idea. Y volteaba conmigo, siendo yo el gerente de mejora continua, y me decía, oye, George, pues es que ayúdame a explicarles, ¿no? Porque no estamos llegando a describir bien el problema. Yo le decía, pero ¿por qué no? O sea, está claro que el problema es ese. Y decía, no. Y entonces comenzamos a discutir y me pone un ejemplo muy claro y me dice, mira, imagínate que yo debo de pesar 75 kilos porque tengo una situación en la columna. Y entonces si me paso de esos 75 kilos, me duele el cuerpo y la cadera. Hoy, por tantos viajes que tengo, por la alimentación, por poco tiempo para hacer ejercicio, pues resulta que peso 83 kilos. Entonces, pues aquí nos pregunta a todos, ¿cuál es el problema? Así que todos comenzamos a decir, pues es que es la alimentación, es que no haces el ejercicio, es que debe de ser balanceado, es que es el peso. Si realmente todas esas posibilidades podrían ser el problema, reflexionemos, no es ninguna de esas, o más bien casi todas ellas, son incorrectas. En el momento que comenzamos a explorar un poco más, pues resulta que es una situación, me parecería, de lenguaje, porque en español usamos muy seguido la palabra problema y causa de una forma indistinta, pero en inglés es muy claro, es problema y causa es causa. En este ejemplo que nos ponía Vive, pues resulta que nos dice el problema es cuando hay una desviación sobre un objetivo. Y si yo tengo el objetivo de pesar 75 kilos y peso 83, el problema es mi desviación de 8 kilos. Todas las demás son causas. El que no hago ejercicio, mi mala alimentación, el balanceo de la alimentación, los viajes, son causas que me generan mi desviación. Y ahí es donde comienza, irónicamente, el problema en muchas situaciones cuando comenzamos a describir cuál es el problema, porque, insisto, tal vez es algo que nos pasa en español, nos dirigimos fácilmente a las causas y decimos, es que el problema es que no tienes una buena alimentación, cuando esa realmente podría ser la causa. Entonces, de aquí la reflexión que me gustaría tener el día de hoy. ¿Sabemos definir los problemas? Tenemos claro que un problema es la desviación que existe contra un objetivo y que pues los causantes de esa desviación son los que tenemos que comenzar a analizar y a tratar de controlar. Si comenzamos con este simple ejercicio, estoy muy seguro que todas las prácticas que vayamos haciendo para mejorar la productividad pues van a ser muy exitosas. Jorge, quiere decir que este análisis causa-raíz, que es fundamental en la ingeniería, podría estar pues afectado por algo tan en apariencia ajeno como podría ser el lenguaje mismo. Sí, sin duda. Y eso nos pasa cuando vamos simplemente en México, viajamos entre Monterrey, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, y hay algunas cosas que les podemos llamar de una forma diferente al mismo objeto. En Tijuana, ¿no? Por ejemplo, conocí a una black belt que hablaba de la fixtura, ¿no? Y volteábamos todos y decíamos, ¿y qué es la fixtura, no? Y para ella era muy clara en su mente tener una fixtura, cuando para nosotros podría ser un escantillón para cierta generación, y para otra cierta generación le llamaban pocayoke. Entonces, sí, el que podamos estandarizar el lenguaje adecuadamente en las organizaciones, pues es sumamente importante. Decirle las cosas por su nombre, pero por otro lado, te quería preguntar qué tanto es el lenguaje y qué tanto es idiosincrasia. Seguro también tiene mucho que ver.
Absolutamente. Cada región tiene una forma de decirle a las cosas y bueno, pues es algo precisamente que tendremos que estar muy seguros que nos estamos refiriendo a lo mismo de la misma manera y que bueno, realmente existe una comunicación, que ese es realmente mucho el problema que tenemos en muchas organizaciones. Muchas de las situaciones que vivimos en el día a día no son problemas absolutamente de ingeniería. Muchas de las ocasiones es un problema de comunicación, es un problema de definición y hablarle de la misma manera a las piezas, a las partes y generar esa comunicación adecuada. Bueno, pues fundamental. Entonces, hablar de lo mismo, utilizar los mismos conceptos y el mismo lenguaje, llamarle a las cosas como son o al menos homologarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación y bueno, te esperamos pronto con más sobre mejora continua y productividad aquí en Columna 5.